de ustedes. Es un gusto saludarlos nuevamente en nuestro programa Maranata, Cristo pronto viene. Que el Señor les bendiga a cada una de las personas también que ya se conectaron y juntos poder hacer este programa. Este programa no tiene algún propósito. Si usted que está durante toda la mañana escuchando la radio, ha llegado el momento donde nosotros vamos a compartir la palabra. Y si usted no estuviera ahí, no tuviera razón de ser este programa. La razón es que este programa se ha hecho con el propósito de que usted sea edificado con la palabra del Señor, que compartamos la gracia que Dios nos ha bendecido a nosotros en el ministerio, podérselo compartir a usted. El día de hoy traemos un tema que le va a ser de grande bendición, le va a edificar tanto a aquellos creyentes, aquellos que son discípulos del Señor, como a no creyentes, como a personas que nunca han escuchado la Biblia y que yo creo que si se quedan a oír la palabra del Señor, el tema que es muy interesante que vamos a hablar, les va a despertar ese anhelo por leer la palabra, leer la Escritura y conocer más acerca de estos temas tan importantes. Nuestro hermano Jorge, Dios lo bendiga, también nos acompaña y le voy a dejar el lugar aquí para que él nos pueda completar algunos anuncios. Buenas tardes, Dios les bendice. Soy el hermano Jorge Martínez, de su programa Maranata, Cristo viene. Hoy jueves 25 de mayo, hermoso día que el Señor nos ha regalado. Yo te quiero dar los teléfonos de nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Renacer. El teléfono de la iglesia es el 1870-4824, te lo repito, 1870-4824. Asimismo, nuestro pastor Efraín, su celular viene siendo el 811-983-2991, te lo repito, 811-983-2991. Nuestra iglesia tiene los siguientes servicios. Los lunes hay un culto hermoso de oración a las 7:30 de la tarde. Los miércoles viene siendo discipulado. El viernes son temas familiares. Los sábados está nuestro pastor ahí con los jóvenes, los niños. Hermosa la palabra del Señor. Y los domingos nuestro culto a las 3 de la tarde, recordando que cada primer domingo del mes hay Santa Cena. Generalmente comenzamos a las 12 del día aproximadamente. Entonces, esos son los horarios de nuestra Iglesia de Cristo Renacer. Dios me lo bendiga. Bueno, el tema del día de hoy que queremos compartir, recuerde que nuestros temas en este programa, Maranata, Cristo pronto viene, son temas escatológicos. Y el día de hoy queremos tocar un tema que es fundamental y es básico en todo cristiano que está dentro de una iglesia. En el libro de Hebreos capítulo 6 nos nombra 7 fundamentos, 7 doctrinas principales, dentro de las cuales está la que el día de hoy vamos a tratar de compartirle. Pero también le vamos a compartir algo muy interesante. Dentro de este tema, a lo largo de nuestra vida cristiana, muchos de nosotros como cristianos no sabemos o solamente nos hemos enfocado en que conocemos la doctrina de la que le vamos a hablar ahorita, pero hasta ahí queda. Ya no sabemos qué va a pasar, qué situaciones hay, simplemente decimos, así como la palabra nos lo dice, así lo creo, y ahí nos quedamos estáticos. Ahora, uno de los puntos que hemos enseñado y le hemos estado diciendo al público, a los hermanos que nos escuchan de otros ministerios, es que la revelación es progresiva. La Biblia dice que la revelación es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día tenemos que ir avanzando, cada día tenemos que ir, permítame la palabra, evolucionando. Y no estoy hablando del chango ni de Carlos Darwin, no. Estoy hablando técnicamente de lo que es la palabra. Hay que evolucionar, hay que avanzar, hay que crecer, hay que madurar. Y dentro de ese concepto está el tema que el día de hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la resurrección. Pero no solamente vamos a hablar del tema de la resurrección, sino vamos a hablar de los 7 turnos de resurrección que están aquí en la Biblia, para que usted sepa. Así como lo oye, 7 turnos de resurrección. Por mucho tiempo, antes de yo poder conocer los 5 ministerios, solamente nos enfocábamos en saber que Jesús había resucitado, amén, gloria a Dios, y que también nosotros teníamos esa promesa.
Y solamente ahí quedaban las cosas, no íbamos más allá. Una vez que nos llega la palabra, que nos llegan los ministerios completos, y los ministerios completos nos ayudan a desarrollar y nos ayudan a entrar en esa plenitud de conocimiento, nos llevan más allá de lo que nosotros vemos en las Escrituras, se nos empieza a revelar y empezamos a enriquecer lo que el Señor nos ha dado. El día de hoy queremos hablar acerca de la resurrección. En estos tiempos finales, en estos tiempos peligrosos, en estos últimos tiempos, y déjeme decirle que decimos últimos tiempos solamente para recalcar, porque los últimos tiempos tienen casi más de 2000 años. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 17, y en los últimos tiempos yo derramaría de mi Espíritu Santo. Cita el apóstol Pedro una parte de la escritura del libro de Joel. Pero fíjense lo que dice: en los últimos tiempos derramaría de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Eso quiere decir que en el momento que Él, en el Pentecostés, derramó del Espíritu Santo, ahí empezaban los últimos tiempos. Y muchos de nosotros no nos ponemos atención en eso. Y decimos, son los últimos tiempos porque estamos en el 2017. No necesariamente. Los últimos tiempos empezaron desde el Pentecostés, cuando se inauguró la llegada del Espíritu Santo, y cuando la iglesia de Cristo nació. La iglesia de Jesucristo en el día de Pentecostés. Entonces ahí es donde empiezan los últimos tiempos. Sin embargo, ahora ya, por decir que estamos ya a la medianoche, al cuarto para las 12, a unos minutos de que entre la medianoche, y que el Señor en este momento, en cualquier momento, pueda aparecer y llevar a su iglesia a través del arrebatamiento, es necesario que nosotros seamos enriquecidos, estemos enriquecidos para tener el conocimiento, y nuestra esperanza esté todavía más fundamentada, porque déjeme decirle que uno de los fundamentos, por decir que el fundamento pesado, el fundamento donde descansa el Evangelio de Jesús, es la resurrección. La resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos es una de los fundamentos que el libro de Hebreos capítulo 6 nos deja ver que tenemos que saber. Todo cristiano tiene que saber. Porque todo cristiano, antes de conocer al Señor, tuvo que haber escuchado estas palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es una clara evidencia de que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo que Él iba a resucitar, que Él era la resurrección, y que Él iba a resucitar a sí mismo con poder de parte del Padre a través del Espíritu Santo, pero que los que creyeran en Él, también como Él resucitó, también íbamos a resucitar. Pero la Biblia nos deja ver que hay turnos, y para eso yo quisiera pedirle al hermano Jorge que me ayude con la escritura en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 22 y 23, para que podamos entender la palabra y poder entender que la Biblia nos enseña que hay turnos. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Ahí nos está hablando de la resurrección. Ahora vayamos al verso 22 y verso 23. 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Entonces, eso nos da una base para entender que hay un orden, que hay turnos de resurrección, que hay turnos y hay tiempos y grupos que van a resucitar en determinado tiempo, en un determinado orden. Y pone como ejemplo primeramente
Jesús, Cristo, las primicias. Y las primicias, y después dice nosotros. Ahí está hablando de 3 turnos de resurrección. La Biblia nos deja muy claro en el libro de Apocalipsis, si me ayuda también, le vamos a estar pasando los textos bíblicos para que usted los analice a la luz de las Escrituras. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, lo podemos entender. Al primogénito de entre los muertos. Ahora, déjeme explicarle esto, porque usted puede decir, ¿por qué Jesús es el primogénito de entre los muertos, de los que resucitaron? Si Él resucitó a Lázaro, si Él resucitó a Tabita, si Él resucitó a al hijo de la viuda de Naín, si, por ejemplo, Elías estuvo por ahí un evento también de resurrección, creo yo, Eliseo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos? Porque déjeme decirle que todos estos personajes que la Biblia marca, por ejemplo, podemos hablar de Lázaro. Lázaro murió, el Señor lo resucitó, pero volvió a morir. Igualmente el hijo de la viuda de Naín fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo, pero volvió a morir. La niña Tabita también fue resucitada y también volvió a morir. Y el hijo de la tsunamita fue resucitado y también volvió a morir. Entonces Jesucristo es el primogénito de entre los muertos que resucita para jamás volver a morir. Eso que nos quede muy claro. Es por eso que Él es el primogénito de entre los muertos. Y lo está diciendo la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, el que inaugura los turnos de resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene a inaugurar el primer turno de resurrección. Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Él es el primero que resucitó de toda la humanidad entre los muertos como la primicia, el primogénito, las primicias. Después dice que un grupo de los santos del Antiguo Testamento también resucitaron. Y eso se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a leerlo. En el libro de Mateo, capítulo 27, verso 52. Dice la Escritura que en el momento que nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y que estaba en ese momento llevando a cabo la propiciación de nuestros pecados, hubo un evento. Y ese evento se llevó a cabo, dice la Biblia, que hubo tinieblas, hubo terremotos y que en ese momento las tumbas se abrieron. Pero deje que lo lea el hermano. Dice la palabra de Dios: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjese que esto es bien tremendo, esto es extraordinario, esto es hermoso. El Señor está llevando a cabo la propiciación de los pecados y en ese momento todavía Él no muere. Él está en ese momento de la cruz, padeciendo, llevando a cabo ese pago por nosotros y luchando contra las potestades y venciéndolas. Pero en ese momento que dice que hubo tinieblas, hubo un gran terremoto y las tumbas de los que habían sido muertos se abrieron y los que estaban ahí resucitaron. Pero dice la Biblia que no salieron hasta después de 3 días. Pasó 1, pasó 2, pasaron 3 días, porque no podían salir antes, porque el Señor es el que tenía la preeminencia. Jesús tenía que morir, pasar los 3 días y resucitar. Y dice la Biblia que ellos también resucitaron, pero no salieron de las tumbas, ¿sí? Ellos no salieron de las tumbas hasta que nuestro Señor Jesucristo hubiere Él resucitado y salido primero. Es algo muy tremendo que se le pudiera dedicar un estudio más profundo solamente a este acontecimiento, pero por hoy lo vamos a poner sobre la mesa solamente para un indicio acerca de los turnos de resurrección. Entonces nuestro Señor Jesucristo como primicia, después los santos, inclusive eso, en el libro de Hebreos capítulo 11,
también nos lo deja ver en el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 35. Ahí tenemos también la base escritural donde dice que las mujeres recibieron a sus muertos en resurrección. Dice la palabra de Dios: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos en resurrección. ¿Cuándo? Ese día se levantaron. Imagínense el shock que hubo, que muchos santos, cuántos muertos, cuántas tumbas, cuántos panteones fueron abiertas las tumbas en ese momento. La muerte de nuestro Señor Jesucristo dice que hubo tinieblas, hubo eclipse, hubo lunas de sangre, hubo luna sangrienta, hubo terremotos, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos, y muchas mujeres recibieron a sus muertos, dice la Biblia. Entonces fue un evento totalmente extraordinario que sacudió en ese momento al pueblo de Israel. Es algo hermoso, pero lo que yo quiero enfatizar es que usted vaya entendiendo que el Señor es un Dios de orden, y que el Señor es un Dios que nos ha prometido que nos va a resucitar. Y por eso vuelva nuestro hermano a hablarnos en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 51 nuevamente, para ahora sí entrar en el que nos toca a nosotros participar, que la Biblia dice que es el tercer turno de resurrección. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Se va a llevar a cabo el arrebatamiento, la transformación de aquellos que viven y la resurrección de aquellos que murieron en Cristo. Fíjese, no los que murieron con Cristo, porque los que murieron con Cristo, esos no se van a levantar. ¿Quiénes son los que murieron con Cristo? Los que conocieron del Señor, pero no vivieron como Dios manda, no vivieron de acuerdo a la palabra, no obedecieron, vivieron una vida en desobediencia, y dice la palabra del Señor que esos no van a despertar en ese turno de resurrección. Despertarán en otro, pero en ese turno no van a despertar. Van a perder ese galardón de ser resucitados en ese turno, donde vamos a ser transformados y resucitados los que hayan muerto, para inmediatamente esperar al Señor en los cielos. Y para eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice así. Bueno, del 16 voy a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el evento más hermoso que estamos nosotros esperando. Nosotros que hemos tenido la experiencia de que seres queridos han bajado a la tierra, han dormido, que han muerto en Cristo, y que tenemos esa esperanza que los vamos a volver a ver, porque se va a llevar a cabo ese evento simultáneo, ¿sí? Ese evento, porque dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí dentro de ese evento, de esas circunstancias, de ese arrebatamiento en el cual nosotros vamos a participar, los que estemos todavía vivos, o los vivientes, como dicen otras traducciones, dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso nos hace ver un turno, ahí dentro de, ahí mismo, un turno o un paso primero, y después, dice, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Tanto con los resucitados y los que estamos vivos, seremos llevados delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nos van a reunir para una congregación, a una episinagoge, dice la palabra del Señor, en lo que se refiere en lo que es la reunión, que es el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo.
a los resucitados y a los arrebatados, transformados, nos van a llevar a un evento. En un abrir y cerrar de ojos se va a llevar a cabo ese juicio dentro del dentro del tribunal de Cristo, donde nos van a pagar a cada uno conforme sea hayan sido nuestras obras. Usted haya servido a Dios con todo su corazón, le haya entregado su vida al Señor, se haya puesto a buscar de Dios, agradecido, lleno de amor, de misericordia, lleno del Espíritu Santo, velando, orando, colaborando en la iglesia. Todo ese esfuerzo que usted hace hoy por la obra del Señor, en ese momento, ahí en el tribunal de Cristo, se lo van a recompensar. Ahí va a ser el pago de los galardones. Y ahí las cosas van a tener un buen final para aquellos que fueron fieles. No así para los que no fueron fieles, dice la Escritura. Los que no fueron fieles, dice la palabra del Señor, y que estuvieron vivos y no murieron, van a ser llevados ahí mismo, pero van a ser ahí pesados y no va a haber galardones. Y por no haber galardones, dice la palabra del Señor, van a ser regresados a las tinieblas de afuera. Es decir, van a ser regresados a la gran tribulación para que laven sus ropas en la sangre de Cristo. Este es un tema que ya hemos hablado en otra ocasión, pero ahí nos está llevando, nos está mostrando la Escritura 3 turnos. El primer turno, Cristo, la primicia. Segundo turno, la resurrección de los santos. Tercer turno, lo que le toca a la iglesia vivir, el arrebatamiento. Ahí va a ser tercer turno de resurrección. Posteriormente viene un cuarto turno, y ese cuarto turno se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos a verlo. Se lo muestro. Capítulo 11, verso 11. Ahí va a haber un momento donde va a haber otro turno de resurrección, y ahí se dedica a desarrollar el acontecimiento de los 2 testigos. Escuchemos. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahí se está refiriendo a los 2 testigos del libro de Apocalipsis, capítulo 11, donde se lleva a cabo también otro evento a nivel mundial, porque dice que mientras estuvieron ellos muertos, porque ellos van a ser muertos, a ellos los va a matar el diablo, a ellos los van a matar y los van a exhibir, dice la Biblia, durante 3 días y 3 noches ahí en Jerusalén, que los van a exhibir. Y dice que todos los reyes de la tierra los van a ver y van a hacer fiesta porque se murieron, porque los mataron, porque los atormentaban con la palabra. Sin embargo, dice la Biblia que al cumplirse los 3 días, ellos van a resucitar. Ahí se lleva un cuarto turno de resurrección. Un cuarto turno de resurrección que se va a llevar a cabo dentro del lapso de la gran tribulación. Entonces, amigo que me escucha, es momento de que hagamos un alto y nos pongamos a meditar y entendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Vayamos más allá de conocer lo básico de la Escritura. Conozcamos un poco más y enriquezcamos. Mire, con lo que ahorita yo le estoy hablando, yo estoy seguro que si usted es amante de la palabra, usted ama la palabra, usted ama al Señor, con lo que le estamos diciendo ahorita, ha abierto un poquito más su mente. Dios ha abierto más su entendimiento. Era algo que para usted no conocía, era algo nuevo, y que ahorita su corazón está palpitando de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque está conociendo algo que está en la Escritura, que no conocía, que no sabía, y que yo sé que está apuntando y se va a poner a verlo, y que 1 hora es insuficiente para poderle explicar completamente. Hacemos nuestro mayor esfuerzo en darle los textos, porque cada texto podría ser desarrollado y explicado para una mejor comprensión, pero que le quede a usted bien sabido de que hay resurrección, de que el Señor es la resurrección y la vida, de que nosotros como cristianos creemos y tenemos un fundamento dentro de nuestra doctrina que es la resurrección de los muertos. La Biblia habla de las 7 doctrinas, y de las 7 doctrinas incluye la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hoy estamos hablando de la que es la resurrección de los muertos. Y en estos últimos tiempos y los acontecimientos que están sucediendo y que sabemos que Cristo viene pronto, nosotros debemos de saber, este tercer turno es el que nos debe de interesar, porque ahí es donde debemos de participar. Muchos que ya murieron sin Cristo
no van a participar en estos turnos de resurrección. Ellos se van a levantar hasta el último turno, que vamos a ver conforme a la Escritura, pero no van a tener parte ni suerte en este turno de resurrección. Así como no tuvieron parte en el turno de la resurrección de los santos, mucho menos en las primicias, porque ese turno es exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar un canto, un hermoso canto que habla acerca de cuando estemos delante del Señor, cuando seamos arrebatados o resucitemos los que hayan muerto en Cristo y que le hayan agradado, sean levantados, y al ser levantados van a resucitar y ser llevados. Pero mire lo que va a suceder en ese tribunal. Hay una expresión muy bonita con este canto que vamos a escuchar. Escúchelo, analícelo y entienda que esa es la manera en la que nos vamos a ver con nuestro Señor. Escuchemos este hermoso canto que dice: puedo imaginarme. Escuchemos. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo va a durar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, yeah. Puedo imaginarme, oh, solo Después de escuchar un extracto de este hermoso canto, puedo imaginarme, dice, rodeado de tu gloria. Es un hermoso canto que habla las expresiones de un hombre de Dios que siempre en la tierra estuvo buscando la presencia del Señor y que ya lo está viendo cara a cara y que está entregando cuentas delante del Señor de todas las cosas que Él hizo a favor, por amor a nuestro Señor. Un siervo, un discípulo, un amigo del Señor. Ese es lo que describe ese canto, un enamoramiento entre aquel que ama a su Dios. Seguimos adelante entonces, nos quedamos
¿En qué turno, hermano? En el cuarto. En el cuarto turno. Entonces sigue lo que es el cuarto turno de resurrección. Sí. Bueno, lo vimos ya, lo que son los dos testigos. Sí, el quinto. El quinto turno está en el libro de Apocalipsis, capítulo 24. 20, verso 4. Chequémoslo. Dice la palabra de Dios: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que pasan de la gran tribulación y los resucitan y los pasan al milenio, que vienen siendo en gran parte los mártires, los que entregaron su vida en la gran tribulación, los que pasaron por esa etapa de fuego, de prueba, aquellos que no se prepararon en la tercera resurrección, no se levantaron en la cuarta con los dos testigos, sino hasta el quinto turno. En el quinto turno se levantan y son declarados la resurrección de los mártires. Pero también posteriormente hay otro acontecimiento que vendría siendo la sexta. Ajá. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esto habla entonces ya de la última, sexta resurrección. Pero hermano, usted había dicho que son 7 turnos, sí. Hablo de la última, en la sexta resurrección, porque la Biblia dice que hay 7 turnos de resurrección, lo que estamos viendo aquí, 7 turnos. Pero la Biblia habla de 2 resurrecciones. 2 resurrecciones. Hay una resurrección que abarca turno 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son la resurrección de los que resucitan después del milenio, según lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Si lo puede volver a repetir, hermano. Verso 4. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Posterior. Entonces, una anterior y otra resurrección posterior al cumplimiento del milenio. Entonces ahí vemos turnos. Ahí ya estamos en lo que es el sexto turno. Pero mire, ¿por qué le digo que son 2 resurrecciones? Por lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis capítulo, déjeme le doy el texto. Bueno, déjeme se lo manejo de esta manera. Dice la palabra del Señor así. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, sí, primero de Apocalipsis, dice: bienaventurados los que participan en la primera resurrección. Eso es lo que dice la palabra. Bienaventurados aquellos que participan. Capítulo 20, verso 6. Dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Si hay segunda muerte, hay segunda resurrección. Entonces hay 2 resurrecciones. Hay 2 resurrecciones porque hay 2 muertes. Eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, hablando de la muerte segunda. Dice: esta es la muerte segunda, cuando son lanzados al lago de fuego. Sin embargo, antes de ser lanzados al lago de fuego, los resucitan, que ese es el séptimo turno de resurrección. Pero ahí no tiene parte ni suerte el pueblo de Dios. El pueblo de Dios solamente tiene parte y suerte en los primeros 6 turnos de resurrección. Por eso dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. En la primera. Porque los que, hermano, tienen parte en la segunda resurrección, qué triste y qué desgracia para ellos. Porque esa resurrección no es para premiar ni para bendecir. Esa resurrección es para poderles adjudicar, hacer justicia de todo lo malo que hicieron.
Y eso se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Dice la palabra de Dios: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es algo muy triste. Eso es algo muy triste. Entonces podemos aprender un poquito, hacer un resumen. Primer turno, de la primera resurrección, Cristo como primicia. Segundo turno de la resurrección, los santos del Antiguo Testamento. Capítulo 27, verso 52 del libro de Mateo. Tercera resurrección, la que nosotros estamos pidiendo que participemos, si es que partimos en esta tierra, y si no, juntamente con los que partieron, participar en el arrebatamiento, en la transformación de este cuerpo incorruptible, para poder participar con aquellos que resucitan en Cristo. Esa es la tercera. La cuarta, capítulo 11, verso 11 del libro de Apocalipsis, la resurrección de los dos testigos, que todo mundo lo va a ver. Todo mundo, a través de internet, a través de Facebook, a través de todos los medios de comunicación, van a ver cómo esos dos testigos son levantados. En otra oportunidad vamos a platicar quiénes son estos dos testigos según la palabra del Señor, a la luz de las Escrituras. Después, en el quinto turno, la resurrección de los mártires. Después, en el sexto turno, aquellos que van a ser resucitados y que van a pasar al milenio, según capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el verso 5. Después, el séptimo turno, pero ya no es parte de la primera resurrección, sino de la segunda resurrección, capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 15. Y esa es donde son levantados para ser llevados al trono blanco, al juicio, al gran juicio del trono blanco, para poderles declarar ahí su juicio, para poderles declarar ahí lo que hicieron en el cuerpo, resucitarlos, declararles sentencia y ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, amigo que me escucha, hermano que me escucha, estas son verdades que están a la luz de la palabra del Señor. Si usted era de las personas que decía, sí, Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, lea la palabra del Señor, es algo hermoso. Sí hay resurrección de los muertos. El que está en Cristo, aunque esté muerto, dice, vivirá. Porque dice, yo le voy a resucitar en el día postero. Pero también dice de aquellos que van a resucitar en el séptimo turno, en el capítulo del libro de San Juan 5:29. ¿Qué dice, hermano? Dice la palabra de Dios a Juan 5:29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que van a participar en la primera resurrección van a salir a resurrección de vida, pero los que van a participar en el séptimo turno de resurrección van a participar para la condenación eterna, la segunda muerte. Eso mismo también nos lo corrobora capítulo 12, hermano, del libro de Daniel. Capítulo 12 del libro de Daniel, en el verso 2, nos vuelve también a reafirmar este punto acerca de lo que es los 7 turnos de resurrección. Es algo muy hermoso porque es una esperanza para nosotros, pero tiene que quedar claro a la luz de las Escrituras a aquellos que les gusta aprender la palabra del Señor. Capítulo 12, verso 2 dice así, hermano. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Eso queda muy claro. Va a haber resurrección. Ahora, nosotros creemos en la resurrección, porque la palabra de Dios dice, decía el apóstol Pablo, porque si la resurrección no fuera verdad, seríamos los cristianos más dignos de conmiseración y de lástima. Dice, pero Jesucristo resucitó, primicia, como primicia. Jesucristo resucitó. Jesucristo no está muerto. Eso es lo que nos hace diferentes de las demás religiones. Yo me quedo asombrado porque la semana antepasada por ahí pudimos desarrollar un tema acerca de la mentira del ecumenismo.
de cómo las tres religiones se están por ahí poniendo de acuerdo para llevar a cabo una sola religión en todo el mundo. Quitar todas las religiones y colocar una sola religión, que esta religión es la que le va a rendir pleitesía al anticristo y es la que va a utilizar el anticristo para poder controlar y gobernar las mentes de aquellos que vayan a participar en la gran tribulación. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? 2 días después se anuncia la gira del presidente Donald Trump a lo que es el país de Arabia, donde se reunió con los musulmanes y tocó temas religiosos. Posteriormente partió a lo que es Israel y habló con los judíos de temas también de paz. Y la Biblia dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 5, si lo busca por ahí, hermano, en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 dice muy claramente que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como la mujer en los dolores de parto, y no habrá oportunidad para muchos. Por eso hoy es el tiempo. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso queda muy claro. Ahora, eso dice nuestra Biblia aquí en la versión Reina Valera, que cuando digan paz y seguridad. La versión de las Américas dice cuando estén diciendo paz. O sea, no como un suceso, sino como algo que se lo traen ya de tiempo en tiempo. Y según la historia que queda marcado desde que el presidente de los Estados Unidos, parece que, no sé si era alguno de los presidentes, no sé si era Nixon o Jimi Hendrix, empezaron ellos a hablar de paz. Desde los años 70 han estado hablando de la paz. Desde los años 70 han querido establecer lo que es el sistema ecuménico de las religiones y no habían podido, hasta ahora que lo han querido forzar ya de una manera fuerte. Después, el presidente Donald Trump se fue a lo que fue el Vaticano, que por cierto, se miraba mal encarado el Papa, como que no fue de su agrado recibir al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? No sabemos, solamente ellos se traen sus cosas entre manos, pero nosotros los que conocemos las Escrituras, a nosotros, dice la Biblia, no nos va a tomar ese día como ladrón en la noche. A nosotros que velamos y oramos y tenemos la palabra de Dios como antorcha que alumbra, no nos va a tomar esos días. Dice la palabra de Dios más adelante, hermano. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Tenemos la palabra como antorcha que nos alumbra. Entonces, eso está sucediendo y para muchas personas sería algo normal. Para nosotros no es algo normal. Para nosotros son cumplimientos proféticos de la palabra, donde este presidente que ha venido a revolucionar el mundo en su mandato, que ha venido a hacer grandes estragos, incluyendo nuestro país, México, con su política de migración, ha estado haciendo y estará haciendo muchos cambios, y creo que es la mano de este presidente que va a llevar a cabo la guerra contra Corea, que es una de las guerras que se están fraguando, porque no creo que hayan llevado tanto potencial militar en vano a recorrer miles de kilómetros por agua, muchos portaaviones, muchos armamentos que están ya todos listos y preparados. Yo en lo personal quiero creer y pensar, me puedo equivocar, no estoy profetizando, estoy dándole mi punto de vista, que con lo que yo alcanzo a ver en las Escrituras, este hombre fue solamente hacer alianzas con los árabes, alianzas con los judíos y alianzas con el Vaticano para amarrar fuerza, para poder parársele enfrente a este país coreano y poderle hacer la guerra. Ojalá no estemos el próximo programa diciendo que se llevó a cabo lo que habíamos hablado. Estoy insistiendo, no es profecía, son temas que a la luz de la Escritura, con el razonamiento y con las cosas que están pasando, pensamos y se nos viene a la mente que estas cosas a este hombre las está llevando a cabo. Pero nosotros que tenemos esperanza,
que si morimos para el Señor morimos, y si vivimos para el Señor vivimos. Sea pues que muramos o vivamos, del Señor somos, porque tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Nosotros tenemos la esperanza de que un día el Señor, si morimos, nos va a resucitar y nos va a llevar juntamente con Él. Así como Él murió y resucitó, de la misma manera dice la palabra que los que creemos en Él, si morimos, seremos transformados, seremos resucitados y seremos transformados. Esta es una esperanza, que cuando la persona tiene esta esperanza, le pierde el temor a la muerte. ¿Cuántas personas le tienen temor a la muerte? Y están haciendo cosas indebidas, pero a la vez tienen un temor y hacen todo lo posible por no morirse, porque tienen temor a morirse, no saben que hay más allá. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios fuerte. Él nos tomará de la mano y nos llevará más allá de la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a dejar unos minutos a nuestro hermano Jorge para que también nos exprese algunos comentarios de lo que estamos hablando acerca de este tema, para que pueda reforzar lo que hasta ahorita estamos haciendo. Nuestro hermano Jorge. Sí, Dios les bendiga. Bueno, sobre este tema que está hablando el pastor, déjame decirte, amigo en Cristo, joven que está escuchando, es muy interesante porque déjame decirte, como cristianos, yo tengo varios amigos cristianos de diferentes denominaciones, por no decir nombres, ¿verdad? Pero este tema que está hablando el pastor, déjame decirte que la mayoría de ellos lo ignoran. ¿Por qué lo ignoran? Bueno, pues no sé, tal vez, mira, te estamos hablando de los 5 ministerios, a lo mejor me voy a ver muy prepotente, no sé, pero déjame decirte que esta palabra que comparte el pastor Efrén, en pocas, si tú te metes a internet, pocos pastores, pocos evangelistas la predican, y esta palabra es hermosa cuando uno está conociendo la palabra de Dios, porque uno se queda normalmente en el atrio. Cuando uno está en el atrio, desconoce todas estas palabras del Señor, que es tremenda, o sea, va más allá. Entonces, esta palabra que el pastor nos inculca, nos enseña, déjame decir que muchas veces a nosotros, la primera vez, nos cae pues vulgarmente como de sopetón, no la entendemos, en pocas palabras. La primera vez que yo escuché esto que está explicando el pastor, me pasó de noche, déjame decirte, me pasó de noche porque no comprendí muchas cosas, pero como dice nuestro pastor, cuando Dios nos da revelación, por eso es paulatinamente, cuando Dios nos da revelación, como dice el pastor, yo antes le tenía pavor a la muerte, tremendo pavor. Entonces, cuando yo veo cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos guarda a su pueblo, cuando veo cómo el Señor actúa de esta manera y cómo Dios cubre a sus hijos, déjame decirte que le perdí temor a la muerte. Yo te voy a decir, tuve enfermedades que varios doctores me decían que era cáncer, algo tremendo, pocas palabras. Entonces yo me asusté y yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, si tú deseas recibirme, si tú piensas, tú me diste la vida, tú sabes cuándo me recoges, tú sabes cuándo me llevas a tu presencia. Señor, entonces dame el honor de servirte, dame el honor de seguirte a ti y quítame esta enfermedad. Déjame decirte que yo le pedí al Señor, cuando los doctores me asustaron, me dijeron luego cáncer en el colon, pues uno, claro, es humano, reciente, tiene sentimientos, pero cuando el Señor me respondió, gracias a Dios, estoy eternamente agradecido. Entonces el Señor me ama, el Señor quiere. Entonces cuando estamos aquí en estos micrófonos, predicando su palabra, entonces es por algo nos dejó el Señor. Entonces hoy que su pastor está predicando eso, déjame decirte que son temas muchas veces desconocidos para el pueblo de Dios, que muchas veces ignoran, pero este tema de la resurrección es algo hermoso, y tenemos esa confianza en nuestro Señor, que Él, como dice nuestro pastor, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, o sea, no hay que temer de nada. Es hermosa cuando uno tiene esa confianza en el Señor. Mi confianza está puesta en Él. Así yo le digo, Señor, tú sabes cuánto tiempo me dejas aquí, tú sabes, yo tengo poco de conocer al Señor, tengo escasos 4 o 5 años, pero gracias a Dios, Dios me ha dado, bueno, pues esa revelación que dice el pastor, y por lo tanto yo no tengo miedo a la muerte, solamente quiero servir al Señor, y cuando el Señor diga hasta aquí,
yo sé a dónde voy, tengo esa confianza a dónde voy. Yo no tengo miedo a la muerte porque sé que soy el Señor. Y si Él me dice hasta aquí, yo le digo a mis compañeros cuando yo predico la palabra, ellos me dicen loco, me dicen tantas cosas, me dicen tantas blasfemias, pero yo sigo adelante con mi Señor. Pero déjame decirte que cuando yo me pongo a orar delante de ellos ahí en la mesa, que doy testimonio, quieras o no, unos se burlan, pero en sí yo sé que la palabra de Dios, ahí está la semilla. Entonces es hermoso cuando uno llega a conocer de la palabra de Dios. Y este tema de resurrección es pocas veces es expuesto en los micrófonos. Dios me los bendiga. Amén. Ahora, yo solamente quiero reafirmar, ir terminando ya el programa. Ya hablamos de los 7 turnos de resurrección, pero hay una resurrección la cual es espiritual. Hablamos de resurrecciones físicas, pero hay una que es espiritual. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 1: y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos semejantes a los muertos. ¿Si me puede confirmar el texto, hermano? Efesios 2:1 sí. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Quiere decir que los que no tienen a Cristo en su corazón están muertos. A los ojos de Dios son unos muertos vivientes. Para ponerlo de moda, son unos zombies a los ojos del Señor. Están muertos y viven en la vida solamente por lo biológico que tienen, como su cuerpo, pero su espíritu está muerto y su alma sufre. Pero cuando vienen las buenas nuevas de salvación, cuando viene el Evangelio, cuando viene la palabra de Jesús a nuestra vida y hace ese cambio y esa transformación, la palabra de Dios le llama resurrección a la vida eterna. Esa resurrección es la que yo le invito a aquel que no la tiene, que quizás esté escuchando este programa. Si tú no tienes a Cristo, tú estás muerto espiritualmente. Pero si tú vienes a Jesús y le entregas tu vida y te arrepientes de tus pecados y crees que Jesús murió en la cruz y que no se quedó muerto, sino que resucitó de entre los muertos y que nos dio vida y pagó el precio por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos, en ese momento el Espíritu Santo va a trabajar una obra hermosa en tu vida y va a llevar a cabo un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento le antecede una resurrección espiritual. Vas a resucitar. Tu espíritu muerto va a resucitar. Tu espíritu que está todo muerto y decadente dentro de ti va a recibir una orden de vida de parte del Espíritu Santo y le va a decir esa orden como le dijeron a los huesos secos en el libro de Ezequiel capítulo 37 y le dijeron vive, le dieron la orden a esos huesos secos y les dijeron vive, así dice el Señor, vive. Esa es la orden que recibimos nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos vino a vivificar el espíritu humano que nosotros tenemos. Y cuando nosotros resucitamos interiormente, empezamos a vivir una vida diferente. Vemos la vida de otra manera. Cuando no tenemos a nuestro Señor Jesús, vivimos como muertos, caminamos como muertos, nos comportamos como muertos y no sentimos nada, nos hacemos insensibles al dolor de los demás, no tenemos amor, no tenemos misericordia, porque estamos muertos en los delitos y pecados. Pero qué glorioso es cuando nuestro Señor viene con su palabra, con su evangelio, con el poder del Espíritu Santo y nos resucita, resucita nuestro corazón, redime y salva nuestra alma y le da vida y resucita a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo le empieza a dar una transformación y un trabajo también hermoso, porque déjeme decirle que hay una promesa y con esa terminamos, capítulo 5 verso 23 de Primera de Tesalonicenses. La Biblia dice que cuando Él venga,
Él a los que va a transformar, ya no a los resucitados, sino a los que va a transformar, los tiene que encontrar resucitados del Espíritu para podérselos llevar. Los tiene que encontrar salvos, redimidos y bien maduros en su alma, vivificados en su alma, pero también el cuerpo nos lo tiene que preservar de una manera muy hermosa, limpio, santificado, porque dice la palabra del Señor así, hermano. 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, tiene que encontrar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu irreprensible. Eso es que cada vez menos vas a dejarte caer en tentación. Cada vez menos tu cuerpo va a estar proclive a querer pecar. La carne va a mandar menos. ¿Por qué? Porque el espíritu va a crecer más. Se va a llenar del poder de Dios, de la llenura del bautismo del Espíritu Santo, y eso va a hacer que sea de bendición. Yo te lo dejo de tarea para que lo estudies, y los consiervos pastores, les ponemos en sus manos este material para que lo puedan enseñar en sus iglesias y lo puedan llevar a cabo, que es un tema de escatología de estos últimos tiempos, de estos últimos minutos que estamos por atravesar en la vida, porque Jesús pronto viene en cualquier momento. Que el Señor les bendiga ricamente, y nos vamos a despedir con un hermoso canto que habla también acerca de lo mismo. Vivo cada día esperándote. Ese es el corazón de un cristiano que sabe que Jesús viene y está velando y orando. Que el Señor les bendiga. Nos ha sido un gusto estar con ustedes. La próxima semana estaremos tocando un tema más de escatología, del tema Maranata, Cristo pronto viene. Es un gusto haber estado, saludarlos, ha estado con ustedes. Cualquier cosa estamos para servirle en los números que el hermano dio por ahí de teléfonos, y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amor.